Gracias, Beatriz. Bueno, gracias a los organizadores del Congreso Internacional, de este número 11 Congreso Internacional de ALED. Es realmente un placer y un privilegio poder estar aquí compartiendo con ustedes, este momento. Nuevamente yo también les pido disculpas por la tardanza en comenzar. Espero no decepcionarlos después de tanta espera. Bueno, largamos entonces. Se sabe que la enunciación política es un campo, digamos, el campo discursivo de lo político implica necesariamente enfrentamiento, implica necesariamente una lucha entre enunciadores, porque en el ámbito de lo político se establece no solamente el enunciador político no solo establece una relación con el adherente o el indeciso, sino también con el adversario. Por eso dice Verón, que Verón en 1987, en un artículo ya clásico que se llama La palabra adversativa, dice que el discurso político que es el único tipo de discurso que está sometido a una doble lectura, la del destinatario positivo y la del otro negativo, el destinatario negativo. Por eso, para este autor, él propone que el discurso político supone tres destinatarios para el enunciador. Esos tres destinatarios, él lo llama prodestinatario, que es aquel que comparte la creencia con el enunciador político, que tiene sus mismos intereses, sus mismos ideales, sus mismos objetivos. A él, digamos, ese es el que está incluido en lo que Verón llama el colectivo de identificación, y a él se le reservan todo lo que tiene que ver en el discurso con el refuerzo de su creencia. Luego el paradestinatario, que es básicamente el denominado el indeciso, es el grupo de la ciudadanía que se construye como, dice Verón, lo que está fuera de juego, su creencia está en suspenso. No se ve bien la filmina, veo. Bueno, como la estiró se ve mal, disculpen. No está entero creencia. Bueno, no importa. ¿Qué va a ser? A él se le destinan entonces todo lo que tiene que ver con la función de la persuasión, la fuerza persuasiva, y finalmente el contradestinatario, que es el que tiene la creencia inversa, la del enunciador, es el que está excluido del colectivo de identificación, y a él se le destinan todo lo que tiene que ver con el ámbito de la polémica. Si tuviéramos que ubicar estos tres destinatarios que Verón señala para el enunciador político, el pro, el para y el contradestinatario, en el famoso cuadro propuesto por Kerbert Orecchioni del ámbito de la recepción, está claro que en el ámbito de, digamos, si tuviéramos que ubicar los pro y los paradestinatarios, es claro que se encuentran del lado de la recepción alocutaria en segunda persona. Bien, ojo, aquí viene. Pero ¿qué pasa con esto? A ver si logramos. ¿Acepto? No vi que la coalición cívica haya sacado 3 puntos y el PRO haya sacado 2 puntos. Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? Bien, muy bien. ¿Cierro acá ahora? Bueno, ¿qué te pasa, Clarín? Habla con la verdad, Clarín. En segunda persona, y ahí no puedo decir que sigo acá, digamos, es una recepción alocutaria en segunda persona, y es un caso, digamos, en que esa recepción alocutaria corresponde a la figura del contradestinatario, ¿sí? Soledad Montero, en su tesis doctoral, trabajó sobre el discurso de Kirchner y propuso denominar entonces a esta figura especial, característica de ciertos tipos de discursos. Chávez es otro que era, perdón por la cara, que usaba estas formas de contradestinación directa, ¿sí? No es lo más frecuente en el discurso político. Pero bueno, si lo tuviéramos que ubicar, lo ubicaríamos del lado de la recepción alocutaria. Bien, vamos a escuchar otro texto. ¿Qué pasa con esto? En seguridad y pacíficamente. El gobierno tiene la insoslayable obligación de asegurar quien altere este principio de la convivencia, sea de un lado o de otro, será el enemigo común que debemos combatir sin tregua. Bien. Entonces, quien altere este principio
de la convivencia, sea de un lado o del otro, dice Perón, será el enemigo común que debemos combatir sin tregua. Bueno, fíjense que aquí lo que tenemos es un enunciado que tiene una doble destinación. Yo trabajé con esto, el subtítulo de esta ponencia es la multidestinación en el discurso político revisitada, porque Volví hizo un artículo muy viejo en el que hablaba de esta idea, de estos contradestinatarios, que a los que llamo encubiertos, que aparecen en enunciados que en realidad tienen una doble fuerza ilocucionaria, por eso los denominé complejos ilocucionarios, porque al mismo tiempo que hay un acto, ¿sí?, directo, dirigido al pro y al paradestinatario de aserción o de incluso una promesa, una garantía de un accionar a favor de lo que el pro y el paradestinatario están esperando, al mismo tiempo se produce un acto, ¿sí?, bueno, vamos a ver qué características tiene, de amenaza o de advertencia que está destinado, en este caso, al contradestinatario. Bien. Algo similar a quien altere el texto que decía recién, quien altere este principio, sea de un lado o del otro, sea el enemigo común que deberemos combatir, es el que aparece. Nada que negociar. La democracia de los argentinos no se negocia. Oh. Ay, mi Dios, perdonen. Disculpen. Y ahora volvemos para atrás. Entonces, no los voy a volver a poner. Bueno, les digo lo que dice. Aquí no hay nada que negociar. La democracia de los argentinos no se negocia. Bien. O, este caso, la tenemos a la actual presidenta Kirchner. A ver, que por ahí grita mucho. ¿Cómo hacemos para bajar? Batalla. ¿Y saben qué? A los que les dicen que un país se construye solamente con sonrisitas y palmaditas en la espalda, se equivocan. Se necesita firmeza, convicción. No es para cualquiera ser presidente de la República Argentina. Bien. Hay que tener fuerza, coraje, instituciones que lo respalden y movimiento político convencido. Muy bien, listo. Bien. Lástima, no sé si les quedó claro lo que dice, porque gritan tanto. Entonces dice, a los que les dicen que un país se construye solamente con sonrisitas y palmaditas en la espalda se equivocan. Se necesita firmeza, convicción. No es para cualquiera ser presidente de la República Argentina. Hay que tener fuerza, coraje, instituciones que lo respalden y movimiento político convencido. Bueno, si tuviéramos nuevamente que ubicar a estos contradestinatarios, ¿sí?, tanto el de quien altere este principio, ¿sí?, de la convivencia, como no hay nada que negociar o no es para cualquiera ser presidente de la República, lo tendríamos que ubicar, digamos, se trata de una recepción que no es alocutaria, ¿sí?, es una recepción que no está en segunda persona, por lo cual tendríamos que ubicarlo en el cuadro de ¿qué pasó? De Kerbrat, del lado de la recepción no alocutaria prevista. Pero está claro que este tipo de contradestinatarios no son lo que ella llama testigos o cómplices, ¿sí? Ella reserva este lugar de la recepción no alocutaria prevista para el testigo o el cómplice. ¿Por qué no? Porque evidentemente no es simplemente alguien que está escuchando, es alguien al que claramente se le está hablando. Por lo que yo propuse denominar a estas figuras, y ahora vamos a ver la distinción, contradestinatarios encubiertos y contradestinatarios indirectos. Ahora, si volvemos entonces al cuadrito de Verón de los tres destinatarios para un enunciador, está claro que el rol de aquel que tiene la creencia invertida hay que complejizarlo porque no hay una única forma para ese contradestinatario. Tenemos los contradestinatarios directos, los encubiertos, los indirectos, ¿sí?, que a los que se le destinan distintos tipos de actos, pero todos del tipo de amenazas, advertencias, descalificaciones de voz, etc. Bien, esos actos, entonces, si tienen en común, no me estoy refiriendo ahora al contradestinatario directo, sino al encubierto y al indirecto,
que, digamos, a ellos se le destinan este tipo de actos de amenaza o de desautorización ocultos, en estos complejos y locucionarios que a la vez funcionan para persuadir, ¿no?, al indeciso o al propio, o sea, que tiene esta doble fuerza, que por un lado dejan obligados, y yo, digamos, no sé, el texto de Perón, si ustedes quieren tomar como ejemplo, como es que decía, quien altere este principio de la convivencia, sea de un lado o del otro, será el enemigo común que debemos combatir sin tregua. Al mismo tiempo que ese enunciado deja obligado al locutor, ¿no?, frente a su recepción directa, a sus destinatarios directos, al mismo tiempo tiene la función de advertir, amenazar, destruir discursivamente al adversario. Bien, pero si tienen la destinación, la contradestinación no alocutaria, tiene esto en común, debe distinguirse, creo, bueno, otra vez quedó mal la filmina, va junto contradestinatario, estaba bien puesto, aviso. Bueno, que en el caso del contradestinatario encubierto, lo que aparece, digamos, en la superficie discursiva es un punto de vista, o sea, se presenta, queda representado en el enunciado un punto de vista relativo a ese tercero del discurso sobre su decir o sobre su accionar. Por eso es que está caracterizado por formas específicas en las que aparecen, ¿no?, formas nominales, ¿no?, en tercera persona, quien altere, los que pretendan, aquellos que o esos que no pueden confesar lo inconfesable, en fin, estas frases famosas de los discursos de Perón. Si bien esto es lo característico del contradestinatario encubierto, es decir, la puesta en escena de un punto de vista sobre ese tercero, o sea, se lo representa en la enunciación de determinada manera, con determinadas accionares, o diciendo, o aludiendo a su discurso, pero los que dicen, como lo dice Cristina, aquellos que dicen que pueden, ¿no?, gobernar con palmaditas y sonrisitas, eso es característico de la contradestinación encubierta. En cambio, lo que es característico de la contradestinación indirecta es que también hay, por supuesto, una puesta en escena de un punto de vista polifónicamente hablando, pero ese punto de vista reviste un carácter evidencial. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se vehiculiza ese punto de vista evidencial? Bueno, entre otros elementos, al menos de los que voy a hablar yo hoy aquí, podemos mencionar la negación metadiscursiva, ciertas afirmaciones enfáticas, elementos que tienen que ver con la incorporación y la representación crítica del discurso ajeno. O sea, esas son formas que caracterizan, ¿sí?, que vehiculizan puntos de vista evidenciales y que caracterizan al contradestinatario indirecto. Bueno, acá apareció un término que es evidencial, ¿sí? Y por lo tanto quisiera como relacionar esta idea de punto de vista evidencial con lo que habitualmente se entiende por evidencialidad. En general, en los trabajos sobre evidencialidad, lo que se toma este término en el sentido de dominio semántico que está relacionado, que se relaciona con la fuente o el origen de la información que comunica el hablante, ¿sí? Esa fuente o ese origen de la información comunicada al enunciado puede ser directa o indirecta. Es directa, lo que se dice habitualmente que es directa, cuando esa información ha sido adquirida por el hablante de modo directo, por su percepción, básicamente, la vista, el tacto, el olfato. Y se dice que es indirecta, o sea, la fuente es indirecta, cuando el conocimiento del que comunica el hablante procede o bien de una deducción, de una inferencia, o bien de una cita de un discurso ajeno. Bueno, algunos autores dicen que solamente hay evidencialidad en las lenguas que la tienen gramaticalizada, ¿sí?, como por ejemplo ciertas lenguas amerindias o otras, creo que el búlgaro, por ejemplo, también es una lengua, o el ruso creo que también tiene, el turco, que tiene evidencialidad, o sea que son lenguas que obligan en la gramática, ¿sí?, a decir algo respecto de la fuente, ¿sí?
Según otros autores, desde una perspectiva un poco más amplia en relación con lo que se entiende por evidencialidad, se considera que aún las lenguas que no tienen gramaticalizado, o sea, que tienen esta categoría marcada obligatoriamente, como nosotros tenemos, por ejemplo, el tiempo, el modo, las personas, las tenemos gramaticalizado, aún en las lenguas como el español, el inglés o el francés, que no gramaticalizan la evidencialidad, tienen o poseen ciertos, nos llaman los autores, recursos evidenciales o estrategias evidenciales. O sea que las lenguas pueden como desarrollar o desplegar ciertas estrategias evidenciales, por ejemplo, mediante, no sé, ciertos marcadores o ciertos tiempos verbales, en fin. La propuesta que yo les voy a hacer aquí se distancia un poquito, se distancia bastante de la perspectiva que habitualmente se sostiene en evidencialidad, porque la propuesta de definición que voy a hacer no hace intervenir elementos que son básicos en la categorización de la evidencialidad en estos textos. O sea, no voy a utilizar la noción de sujeto hablante como origen del sentido, ahora voy a explicar por qué, ni tampoco la de información, como lo codificado que supuestamente se transmitiría en el enunciado, ni tampoco voy a utilizar la de fuente origen, no voy a utilizar nada, básicamente, de lo que se dice en evidencialidad. ¿Por qué? Porque no quiero centrar la descripción del sentido comunicado en cómo o de dónde un hablante, un sujeto hablante real, concreto, habría obtenido el conocimiento de lo que afirma, sino que lo que a mí me interesa ver es cómo queda representado dialógica y polifónicamente en el enunciado esa enunciación que tiene evidencialidad. Por lo tanto, lo que estoy tratando de hacer es de dar cuenta de la evidencialidad desde una perspectiva polifónico-dialógica de la enunciación. ¿Qué pasó? ¿No están de acuerdo? Me pareció que había un grito de pronto. Bueno, bien. Entonces, ¿por qué no tengo en cuenta ni el sujeto hablante, ni la información, ni las fuentes reales? Bueno, porque el enfoque que adopto es un enfoque no referencialista de la significación, en el sentido de que defino el sentido de las palabras, de los enunciados, o sea, adopto una posición duclotiana, pero también bakhtiniana del sentido. O sea, considero que el sentido, no sé si llegan a ver, no está constituido por las cosas, los hechos o los pensamientos o creencias que esas palabras o enunciados sugieren, sino la definición que tomo de sentido está determinada por los encadenamientos lingüísticos, argumentativos, que esas entidades, las palabras, los enunciados, evocan. De ahí la idea bakhtiniana de concepción de sentido. O sea que el sentido detrás de las palabras, básicamente como dicen los autores de la teoría de la argumentación, detrás de las palabras no hay objetos, no hay cosas, no hay pensamiento, no es ese el sentido, sino discursos, otras palabras. Segunda presupuesto básico que tengo es el de la no unicidad del sujeto. Bueno, esta es la idea de la polifonía. El autor de un enunciado no se expresa nunca de manera directa, sino que lo hace a través de la puesta en escena de voces, de puntos de vista, puntos de perspectiva, desde los que se observa la escena, que queda construida en el enunciado. O sea, en el enunciado aparecen perspectivas de las que se observan las cosas, ¿sí? Quedan representaciones. Y entre esas perspectivas, entre esos puntos de vista que aparecen en el enunciado, esas representaciones discursivas que quedan materializadas en el enunciado, sostengo, hay algunos que son evidenciales. Hay algunos de esos puntos de vista, bueno, de los que son evidenciales. Bien, con respecto al sentido del enunciado, por lo tanto, considero que no se trata de el reflejo de la intención de un sujeto hablante real. O sea, parece que la noción de intención es muy problemática, porque si bien todos tenemos intenciones cuando hablamos, lo que queda en el enunciado a veces es reflejo de esa intención y a veces no. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos habrá pasado de encontrarnos diciendo cosas que no queríamos decir, o situaciones en las que es difícil, cuando uno está peleándose con el marido, decir, yo no te estoy gritando, ¿sí?
Y entonces ahí, ¿cuál es la intención? Digo por un lado que no estoy gritando y por el otro grito. ¿Sí? Entonces ahí, ¿cuál es la intención? Bien, entonces sí considero, más que ver el reflejo de la intención, considerar que el sentido del enunciado es una calificación, una descripción que el enunciado da de su propia enunciación. ¿Sí? En sentido, esto bien Ducrot, la calificación consiste, dice él, en una serie de instrucciones que el enunciado da para poder interpretar ese enunciado, y que son instrucciones que tienen que ver con lo ilocucionario, lo argumentativo, lo causal y lo polifónico. Acá nos vamos a concentrar en esas instrucciones polifónicas. Lo que habitualmente se dice en teoría de la polifonía es que, bueno, puede estar vehiculizada por la morfología, el léxico, la sintaxis e incluso por la prosodia. Esta polifonía se manifiesta de dos grandes formas, según Ducrot. Por un lado, en lo que él llama las formas de la doble enunciación, es decir, los casos de discurso referido en estilo directo, es decir, cuando tengo dos locutores, o también se podría poner dentro de este grupo de polifonía, bueno, lo que Jacqueline Authier denomina la modalización autonímica. Todo eso tendríamos un primer grupo de elementos polifónicos. El segundo serían casos, digamos, no donde hay locutores distintos, o sea, polifonía por locutores, sino hay polifonía porque lo que tengo son multiplicidad de puntos de vista expresados en varios, ¿sí? Varios capas de puntos de vista. Por ejemplo, en la concesión, en la presuposición, en la ironía, la negación, son todos casos, o sea, en realidad el lenguaje es polifónico. Hablar es poner en escena puntos de vista, ¿sí? Bien. Ahora, si bien esta es, digamos, la teoría estándar de la teoría de la polifonía, como ven, nada se dice en esta teoría acerca de los puntos de vista evidenciales, ¿sí? Que también, creo yo, aparecen vehiculizados a través del enunciado, y tampoco dicen nada acerca de cómo estos puntos de vista evidenciales se vincularían con la causa o el fundamento de la enunciación que contiene esos puntos de vista. Entonces, lo que creo, digamos, lo que voy a proponer como definición o como primera aproximación a estos puntos de vista es que se trata de puntos de vista que aparecen, bueno, vamos a ver, vehiculizados a través de ciertas marcas, que obligan a buscar e identificar el origen del digamos, el marco de discurso, vamos a llamarlo así por el momento, sobre el que se funda la enunciación que contiene el punto de vista. Me explico. Si el marco entiendo por marco de discurso, ¿sí? O sea, son los discursos previos, ¿sí? Marcos de discurso previo que, bueno, los defino en términos de encadenamientos argumentativos, ¿sí? Son como, digamos, la metáfora sería la metáfora que es tan útil para el discurso explicativo, ¿no? Sería como una cama elástica a partir de la que salto. O sea, mi enunciación, la enunciación actual, tiene un punto de vista evidencial que me exige ir a buscar esa cama elástica sobre la que reboté, ¿sí? La que salté. Fui para atrás. Y ahí está, eso es un marco de discurso, esa cama elástica, es decir, discursos que los puntos de vista evidenciales que aparecen en el enunciado que estoy interpretando exige recuperar. Y como ese marco de discurso puede estar constituido por encadenamientos que tienen que ver con las percepciones, tal como dicen los evidencialistas. O sea, esto es cierto, hay percepciones, indicios, citas, pero son discursos. Yo no la veo como una percepción real del sujeto hablante, sino esa cama elástica está constituida por discursos del tipo fui testigo de algo, por lo tanto puedo dar fe, ¿sí? Para la evidencialidad directa. Puedo decir también, el discurso podría ser veo, dicen X, por lo tanto infiero lo que digo. O dicen X, por lo tanto, bueno, digo X atenuado, o incluso puedo decir no X. Y esos serían como los discursos previos sobre los que mi enunciación rebota. O sea, que la enunciación
que yo estoy analizando exige ir a buscar estos discursos previos. Algunos ejemplos. Si tenemos un ejemplo como la encontré cambiada a María, ¿sí? En la que tengo una construcción sintáctica en este caso, con el verbo encontrar, con objeto directo y predicativo objetivo. Bueno, los evidencialistas dirían que esto un hablante solo lo puede decir si la vio a María. O sea, si Juan le dijo que María estaba cambiada, no puede decir la encontré cambiada a María. Y eso es cierto, ¿sí? Bueno, pero como yo no puedo hacer ese tipo de análisis, hago otro. Uno complejiza las cosas. Bueno, lo que diría es que lo que tengo ahí, ese punto, acá hay un punto de vista evidencial, por la estructura sintáctica, que exige reconocer que la enunciación esta, la encontré cambiada a María, se presenta, ¿sí? Cuando alguien dice la encontré cambiada a María, esa enunciación se presenta como surgida de una percepción y autentificada por esa percepción. Por eso es que cuando uno escucha la encontré cambiada a María, el locutor asume ese punto de vista, o sea, es un punto de vista fuertemente asumido, o sea, después yo no me puedo hacer la sonza y decir, no, pero yo no la había visto. O sea, decir la encontré cambiada a María exige, ¿sí?, ir a buscar de algún modo un discurso del tipo haber sido testigo perceptual, haber visto a María en este caso, por lo tanto poder dar fe de algo respecto de lo que digo, o sea, la encontrar cambiada, puedo dar fe porque la vi. ¿Sí? O sea, ese es el discurso previo. Veamos, esto es un caso de evidencialidad directa. Son pocos los casos, pocos los casos de evidencialidad directa. Son más comunes los de evidencialidad indirecta. Supónganse este ejemplo tomado del diario creo Clarín, título y copete de una nota publicada el 1 de febrero de 2015 sobre el fiscal Nisman, que les digo a los extranjeros, es un fiscal que denunció a la presidenta y que 2 días antes de ir al Congreso a declarar y a presentar las pruebas apareció suicidado, ¿sí? Bien, entonces dice sí, así fue. Eso es una evidencia. Bueno, entonces dice el título de la nota. Nisman habría pensado en pedir la detención de Cristina. La denuncia, después del copete, o la bajada, decía la denuncia del fiscal por encubrimiento a favor de los iraníes. En el tacho de basura de su departamento se habría encontrado una versión original que contiene esa medida. La final tiene tachaduras. Bueno, analicemos el primer condicional. Nisman habría pensado en pedir la detención de Cristina. Acá tengo, ¿no?, o sea, las instrucciones que están asociadas, instrucciones polifónicas, asociadas al condicional, que creo que tiene un punto de vista evidencial, obligan, ¿no?, a comprender esa enunciación como, por empezar, no plenamente asumida. Eso estamos de acuerdo, tenemos el condicional, bien. Pero ¿por qué no está plenamente asumida? Porque se la presenta como si fuera el resultado de algún tipo de razonamiento, a partir de un discurso, ¿sí?, previo, que es del tipo veo, escucho, dicen, X, por lo tanto infiero que pensó. Fíjense que el punto de vista aquí, o sea, lo que muestra, digamos, este enunciado es un locutor que no acerta fuertemente este posicionamiento, simplemente indica que está distanciado, ¿no?, que hay una afirmación con precaución epistemológica con respecto al haber pensado, pero también se dice que hay algo, ¿no?, previo de haber hallado la segunda versión de la denuncia. Y fíjense que esto que aparece a nivel de lo mostrado en este enunciado por el condicional es precisamente lo que aparece al final del artículo. El artículo este no lo puse entero, pero créanme, es así, si no lo googlean. Dice el último párrafo, dice: las declaraciones que hizo a los medios para explicar el contenido y el alcance de su acusación contra el Poder Ejecutivo, Nisman no hizo alusión a un pedido de desafuero y de detención contra la presidenta y el canciller. Pero en su casa se encontraron pruebas que indican que pensó hacerlo.
¿sí? Tanto que lo escribió, ¿sí? Clarísimo. O sea, ahí está ese discurso sobre el que se monta el habría pensado. O sea, el habría pensado ya nos obliga a ir a buscarlo, ese discurso. Y luego aparece en el nivel de lo dicho, está expresado. Vayamos al segundo condicional que aparece, dice, en el tacho de basura del departamento se habría encontrado, o sea, es la misma forma, pero aquí no se trata de un condicional inferencial, no es que hay una deducción, sino que hay una cita en este caso, ¿no es cierto? O sea, la presencia de ese condicional hace leer esa enunciación como o sea, como hay un decir previo que desencadena, ¿sí? Que motiva la enunciación del periodista. Acá sería un verbo del tipo, un encadenamiento del tipo me dijeron, o sea, la policía, las fuentes policiales, las fuentes judiciales, por ahí no se sabe. Hay fuentes que dicen que se encontró una versión original. ¿Sí? Esas son las fuentes. Y sobre eso se monta esta enunciación, muestra cierto distanciamiento. Y lo que me resulta interesante de estas formas citativas es que cuando tengo evidencialidad citativa, o sea que necesito encontrar cuál es el discurso previo sobre el que se monta la enunciación actual, es la actitud que puede tomar el locutor frente a ese decir previo, va desde la simple precaución, ¿sí? O sea, por ejemplo acá se habría encontrado, hasta el rechazo, ¿sí? De ese discurso previo. Por eso digo que el discurso sería, ese desencadenamiento previo sería dicen X, por lo tanto digo X atenuado, o por lo tanto digo no X. Bien. Nuevamente está el texto. Fíjense que la cuestión de la precaución hace que uno no puede, acusarlo si esto no es verdad, ¿no? Si después resulta que se sabe, uno se entera que no se encontró nada en el departamento de Nisman, no se le puede achacar a este periodista el haber mentido o haber conducido a error. Sí al que dice en el tacho de basura se encontró. ¿Sí? Ahí no tengo evidencialidad, tengo directamente un punto de vista asumido plenamente por el locutor. No es el caso cuando tengo discurso, punto de vista evidencial citativo. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué tengo? Al exigir, ya no me acordaba por dónde venía, la búsqueda. ¿Vamos bien con el tiempo? Bueno. Entonces, ¿me siguen bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces, la idea es que los puntos de vista evidenciales deben ser considerados dentro de la teoría polifónica, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacerlo? Bueno, porque son distintos de los otros. Estos exigen buscar e identificar el marco de discurso previo, entendiendo por marco de discurso, discursos argumentativos relativos a, o sea, el primer segmento de esos discursos argumentativos previos son relativos a percepciones, oigo, veo, no que sea, indicios, veo, dicen X, por lo tanto infiero, o discursos, ¿sí? Y por otro lado, estos puntos de vista evidenciales implican también, lo que es característico de la teoría polifónica, posicionamientos distintos del locutor, que van entonces desde la asimilación, que es en el caso del discurso, de la evidencialidad directa, al rechazo, pasando por distanciamientos, precauciones epistemológicas, etc. Bien. Veamos un ejemplo. O sea, está claro que el fiscal se habría encontrado en el tacho de basura la versión esta. Tengo precaución. ¿Pero qué tengo aquí? A ver, si lo escuchamos. No. Conducir no es, como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. Bueno, lástima que no se ve el video, porque... A ver si se puede ver así.
No, porque la cara es impagable. Bueno, entonces dice, conducir no es mandar. Conducir es otra cosa, pero en fin. Ahí lo que aparece es una negación. ¿Sí? Conducir no es mandar. Mandar es obligar, conducir es persuadir. Bueno, ustedes saben que en la teoría de la polifonía se habla de dos tipos importantes de negaciones. Una, las negaciones polémicas, con ciertas características. Yo creo dice que se trata de negaciones en las que se oponen dos puntos de vista que son internos al propio enunciado, o sea, es el propio enunciado donde está ese diálogo cristalizado entre puntos de vista opuestos. Bueno, tiene ciertas características la negación polémica, como que siempre su lectura es menos que, se dice que es descendente, conserva los presupuestos, etc. Frente a esa negación, bueno, hay otra que yo denomino metadiscursiva, yo creo que la llama metalingüística, pero me gusta cambiarle el nombre porque la caracterizo de manera distinta, ¿sí? O sea, pienso que los efectos tienen distintos tipos de efectos, puede ser contraria, o sea, yo digo, no es blanco, es negro, no es inteligente, es tonto, ¿sí? O no es inteligente, es astuto, o no es inteligente, es un genio, ¿sí? O sea, tiene esas tres lecturas posibles, la negación metadiscursiva, tiene también como característica que puede cancelar marcos de discurso, ¿sí? O sea, es una negación súper fuerte, si uno tuviera que usar la palabra del lenguaje común, diría que esa es la verdaderamente polémica, ¿sí? Porque manifiesta una fuerza refutativa con respecto al decir del otro, o sea, su función es crea conflictos, porque si uno utiliza esta negación con el interlocutor, bueno, la cosa no termina bien, ¿sí? Si digo, no está bien lo que decís, es cortarle el rostro al otro, ¿sí? Esta negación tiene esas propiedades. Bueno, que es la que tiene además la que rectifica. Bien. Entonces, esa negación es la que aparece en enunciados como estos políticos del tipo: no hay nuevos rótulos que califiquen nuestra doctrina, somos lo que las 20 verdades peronistas dicen. No es gritando la vida por Perón que se hace patria, sino manteniendo el credo por el cual luchamos. Esta negación, entonces, es una negación metadiscursiva, porque exige, fíjense, ir a buscar, o sea, forma parte del sentido que uno entienda acá que hay una lucha, ¿sí? sobre qué es el peronismo, ¿sí? Hay una lucha discursiva, ¿sí? Porque al decir no hay nuevos rótulos, necesariamente, fíjense acá, bueno, los que no son argentinos no lo saben y los que son jóvenes quizás tampoco, pero yo que tengo mis años, ¿qué pensé que uno puede decir eso, no? Pero estamos bárbaros. Bueno, ahí lo que hay, ¿sí? Es Perón evita la patria socialista, ¿sí? Esos son los nuevos rótulos, ¿sí? O sea, te recuerdan en el 73, exacto. Exactamente. No hay nuevos rótulos, esos rótulos, ¿sí? O sea, exacto. Bueno, o sea, claramente es una descalificación. O sea, fíjense cómo la enunciación obliga a ir a recuperar. Quizás ahora yo lo tengo que explicar, pero en el momento esto era evidente, ¿sí? ¿A qué estaba diciendo? O no es gritando la vida por Perón que se hace patria, ¿sí? Nuevamente tengo en esa negación forma parte del sentido que yo entienda, ¿no? Juventud presente, Perón o muerte, ¿sí? Era eso, ¿sí? Son esos discursos que están ahí negados. Bueno, entonces la negación metadiscursiva, que niega entonces estos marcos de discurso que tengo que ir a buscar para poder entender, o sea, claramente ahí tengo un punto de vista evidencial. La negación metadiscursiva es un caso de evidencialidad citativa, indirecta citativa. Lo mismo ocurre con ciertos marcadores de descalificación. Por ejemplo, este es de Kirchner, lamentablemente no lo encontré en video para mostrarles, pero bueno, dice así: minga que les vamos a aumentar. Primero que le den agua al pueblo, dijo el presidente, ¿no? El Kirchner aludía a la falta de inversiones, ¿sí? O este de Cristina, que es un tuit, dice: ¿cómo que estamos aislados del mundo?
Si donde está representado el mundo, la ONU.es, acaba de ganar una posición que no es de Argentina, es la posición de naciones que tienen dignidad y defienden los derechos de sus pueblos, la de países que no quieren ser estafados. ¿Sí? ¿Cómo que estamos aislados en el mundo? Esa enunciación, ¿sí?, que tiene este marcador, no sé si ven ahí, hay un marcador de descalificación de un discurso, ¿sí?, que es la oposición dice eso, ¿sí? Y ahí la demostración, lo que viene detrás, esto equivale a una negación, lo que viene detrás es una construcción con SIP, que es una estructura de justificación, ¿sí? No es una condicional, es una proposición que justifica esa refutación. Bueno, entonces tenemos marcadores de descalificación y negaciones. Ambos tipos de enunciaciones obligan, o sea, constituyen o vehiculizan puntos de vista evidenciales, citativos, porque obligan a encontrar, a identificar ese discurso previo que se está rechazando, ¿sí? El origen de ese decir rechazado puede ser más o menos distante, más o menos evidente, más o menos identificable. Puede encontrarse, por ejemplo, puede aparecer en el diálogo. Si es en el diálogo, es claro, si va a decir Juan vino, no, que va a haber venido, ¿sí? Yo estoy diciendo el discurso, estoy citando en qué va a haber venido con esa forma del futuro perifrástico, que es típico de la refutación y también es una señal de punto de vista evidencial, el futuro perifrástico, con este valor. Puedo atribuirlo a alguien inmediato, que está en el contexto inmediato, pero puedo también aludir, ese decir puede ser ubicable en un locutor que aparece en la memoria discursiva, en algún lugar de la memoria discursiva. O puede incluso encontrarse en una voz colectiva o más folclórica, si la voz está cristalizada de la voz del pueblo, por ejemplo, bueno, tenía un ejemplo que no lo puse porque no es político, pero bueno, no importa, había no sé si era un tuit que decía, tango, : ¿qué patrimonio de la humanidad? ¿Sí? Tango, : ¿qué patrimonio de la humanidad? Ahí hay un discurso, ¿sí?, también está siendo refutado, el tango es del mundo, ¿sí? Y es ese discurso al que se opone esta enunciación con Maquet. Bien, entonces, para poder identificar el origen, podemos utilizar el origen de este discurso que debo descubrir o identificar, porque está ese punto de vista evidencial, puedo utilizar glosas que Anscombe denomina, llama marcadores evidenciales, con el verbo de decir, con como dice X. Entonces podría decir, no hay nuevos rótulos que califiquen nuestra doctrina, como pretenden los montoneros, o no es gritando la vida por Perón, como ellos dicen, o aquí no hay nada que negociar, por eso no les dije, bueno, para los extranjeros el discurso de Alfonsín tenía que ver con una sublevación de cara pintada en el año 87, creo que fue. Entonces aquí no hay nada que negociar, como exigen los carapintadas, ¿sí? La democracia de los argentinos no se negocia, como ellos demandan, o minga que les vamos a aumentar como esas empresas pretenden, o como que estamos aislados del mundo como dice la oposición. O sea, esto permite, este tipo de glosas permiten identificar, ¿sí?, el origen de ese discurso que forma parte del sentido y que debe ser recuperado. Bien, entonces, fíjense que en todos estos casos, tanto en la negación metadiscursiva como en los casos de marcadores de descalificación, se configura en la enunciación esa que tiene la negación, que tiene los marcadores, se configura una escena refutativa, ¿sí?, en la que esos puntos de vista evidenciales permiten identificar al contradestinatario indirecto, ¿sí? Ahí es donde aparece el contradestinatario indirecto, que es el origen del discurso rechazado. O sea, no se trata de un punto de vista, como en el caso del destinatario encubierto, que presenta, un enunciado en el que queda representado ese otro, ¿sí? Se habla de ese otro. Acá, de su accionar, de su decir, los que dicen, aquellos que pretenden, ¿sí? No es así. El destinatario indirecto es más sutil, si ustedes quieren, la contradestinación, porque no aparece como no se habla de él, sino que es el discurso el que es refutado, ¿sí?, en estos actos, en estos complejos ilocucionarios.
algo semejante, o sea, acá lo que vimos fueron refutaciones, pero algo semejante ocurre cuando tenemos afirmaciones enfáticas, que también son, de algún modo, son afirmaciones que se oponen, ¿sí? Cuando la negación sí que vino, es una negación opositiva, ¿sí? O este caso, se terminó para siempre, este es el mismo texto de Alfonsín, el de las, a ver si lo podemos escuchar. No vamos a escuchar, no, porque está completo. Es el de Oscar Pintada, ¿no? Ese se terminó para siempre el tiempo de los golpes, pero también, así lo dice, pero también se terminó el tiempo de las presiones, de los pronunciamientos y de los planteos. Y ahí fíjense, son todas nominalizaciones citativas, ¿sí? Lo que tengo ahí que me exigen ir a buscar. No importa qué es lo que dijeron los Cadapintada, no es que dijeron queremos negociar, ¿no? Pero bueno, se sublevaron y ahí están esos discursos. Aunque sean acciones, son discursos, ¿sí? Que para poder entender este enunciado, tengo que recuperar esos discursos golpistas, que están por detrás. También formarían parte serían o vehiculizarían puntos de vista evidenciales, lo que Sol Montero caracteriza, encontró estos ejemplos que me parecen buenísimos en los discursos de Kirchner, que tenía mucha variedad en su decir, casos de estilo directo libre. Voy a tratar de imitarlo porque no lo encontré esto para poder pasárselos. Dice: y lamentablemente, yo voy a decir lo que pienso, por ahí puede gustar o no a los que están acá afuera o frente a su televisor mirando. ¿Cómo nos cuesta defender lo nacional? ¿Cómo nos cuesta defender nuestras cosas? En cualquier discusión que tiene Argentina, Argentina nunca tiene razón, los propios medios. Siempre somos nosotros los culpables. Si hay algo que sale mal es porque los argentinos somos malos, chantas, esto y lo otro, o no respetamos, o no tenemos manejo diplomático, no tenemos esto o lo otro. ¿Sí? O sea, fíjense que acá aparece, ¿sí? Quizás con otro tono que puede marcar, bueno, no soy muy buena actriz, pero bueno, tenemos un discurso directo libre, no es el que está hablando acá, son los propios medios aparentemente, o los malos, ¿sí? Los adversarios, ¿sí? Nuevamente, ese discurso, ¿sí? O sea, el hecho de que aparezca el discurso directo, libre, sin indicación, muestra, ¿sí? Esa es la diferencia con el directo o el indirecto, ¿sí? Que lo tengo dicho, cuando digo los medios dicen que siempre son los argentinos los culpables, no es lo mismo que mostrar ese discurso, o sea, hacerlo histriónicamente, representarlo en la enunciación, ¿sí? Entonces, ese histrionismo hace ir a buscar al contradestinatario indirecto que está ahí. Bien. Entonces, voy terminando. Lo que presenté aquí fueron una serie de casos, de enunciaciones, en las que aparecían negaciones, refutaciones mediante marcadores, afirmaciones enfáticas o la inclusión burlona en estilo directo, libre del discurso del adversario, del discurso ajeno. Todos estos casos entonces manifiestan o vehiculizan puntos de vista evidenciales que exigen entonces esta búsqueda y esta identificación del origen de esos discursos rechazados. Y en esa búsqueda descubrimos al contradestinatario indirecto. Y lo que traté de hacer entonces hoy es caracterizar el significado evidencial como esa instrucción de búsqueda del marco de discurso que se presenta como el lugar, como esa cama elástica, el lugar a partir del cual la enunciación aparece surgida y que permite ver, frente a ese discurso, el locutor puede posicionarse de manera distinta, puede pasar entonces desde la asimilación y compromiso fuerte, como en el caso de la evidencialidad directa, pasando por la precaución epistemológica, que es el caso del condicional, ¿sí? Del habría sido, ¿no? Lo que teníamos acá, hay un caso famoso, ustedes saben cuando fue lo de Atocha, el diario El País tituló "Fue ETA", ¿sí? O
¿Se acuerdan? O algo por el estilo. Pero lo puso, el titular, lo puso en indicativo. O sea, quedó el diario, o sea, al utilizar el indicativo, el periódico como locutor de ese enunciado quedó pegado, ¿sí? Fue un desprestigio enorme para el diario porque, bueno, el diario creyó, bueno, el presidente, el director del diario El País supuestamente le creyó a Aznar que había sido ETA, entonces tituló así, pero fue un gran error porque finalmente no había sido ETA y debió entonces haber utilizado una forma con mayor precaución epistemológica, que es el condicional. Tendría que haber titulado, por ejemplo, habría sido ETA o, entre comillas, fue ETA, dijo Aznar. O sea, hay otra forma, o sea, atribuir. Pero si hubiese utilizado el habría sido ETA, el hecho de que apareciera ese título necesariamente exige ir a buscar ese discurso en algún lado. O sea, voy a suponer que es de alguna fuente oficial, aunque no sepa quién es exactamente, pero sé que ese discurso está fundado, surgido de ese marco de discurso anterior. ¿Sí? Eso es lo que haría el condicional. Pero podría también tener mayor grado de distancia frente a ese discurso citado, mediante, por ejemplo, el futuro concesivo, ese que aparece en, bueno, ¿no habrás roncado? Pero dormiste, pero no habrás dormido, pero roncaste de lo lindo, ¿sí? Entonces, el no habrás dormido, ¿sí? Nuevamente, fíjense, es el otro dijo, no dormí nada. Entonces, se retoma mediante este concesivo. Bueno, sí, no sé. Fíjense que aparece también en casos en los que cosas del tipo, Juan es inteligente. No que va a ser inteligente, en todo caso será astuto. Aparece ahí, él será astuto. ¿Quién dice ser astuto? Ahí nuevamente tengo una forma que, como es evidencial citativa, me exige ir a buscar un discurso que ni siquiera fue pronunciado. Es un discurso que le atribuye el locutor al otro. O sea, como si dijera, en todo caso, si me dijeras que es astuto, te lo aceptaría. Algo por el estilo. O sea, es un discurso atribuido, ¿no?, a futuro. Y finalmente, el rechazo. ¿Sí? Los casos de las refutaciones de las que hablamos aquí. O sea, acá no hay nada que negociar, me exige ir a buscar el discurso. Bueno, negociemos o algo por el estilo, o queremos que no nos lleven a juicio, queremos que se suspendan los juicios por los casos de derechos humanos. Era esa la pretensión de los cara pintada. Entonces, son esos discursos los que están siendo rechazados cuando Alfonsín dice, aquí no hay nada que negociar. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense que si definimos, como les propuse acá, la evidencialidad como la representación polifónica de los puntos de vista evidenciales y no como la indicación de la fuente o del origen real, concreto, de la información que el hablante transmitiría, los elementos de sentido que pueden vehiculizar estos puntos de vista evidenciales se pueden hallar en distintos niveles de profundidad del análisis semántico. Así, si habría aumento de las tarifas, ¿sí? Supongamos ese enunciado, el punto de vista evidencial obliga a interpretar que eso que sigue, el aumento de las tarifas, es un discurso ajeno que el locutor repite, digamos, atenuadamente o con precaución, y frente entonces al enunciado habría aumento de tarifas, que tendríamos esa idea de que lo que sigue, ¿sí?, estaría como a nivel, ¿no?, el mismo nivel de lo enunciado. El aumento de tarifas es tomado con precaución. En las negaciones y en las refutaciones de las que hablamos hoy acá, ese marco de discurso rechazado está, ¿no?, subyace, es como que está por debajo de la enunciación en la que se lo evoca, porque cuando digo acá no hay nada que negociar, cuando Alfonsín dice acá no hay nada que negociar, ese discurso rechazado está abajo de esa negación, no está a nivel, como acá habría aumento de tarifas, ¿sí? Bueno, entonces yo creo que hay que ir por este lado, porque a mí me parece que el sentido es por capas, ¿sí? Esto lo dice Ducrot, y me parece, bueno, yo adopto mucho esta posición,
frente al análisis semántico horizontal que propone, por ejemplo, la filosofía del lenguaje anglosajona, así que al mismo sujeto al que se le atribuye el contenido proposicional se atribuye la fuerza locucionaria, o sea, están al mismo nivel. El análisis que propone la teoría de la polifonía es un análisis vertical, ¿sí?, de capas, porque permite dar cuenta de la superposición de discursos y de puntos de vista, algunos de ellos son evidenciales, que constituyen precisamente el sentido del enunciado. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta para hacer, por favor? Les pedimos que traten de no ser excesivamente largos en las preguntas. A ver. No sé si es una... Ay, perdón. Bueno. No sé si es una pregunta, María Marta, pero en todo caso una gran felicitación. Magnífica exposición que me interesó muchísimo. Retomo, la verdad, ¿cómo le llamas? El complejo ilocucionario, que me parece un concepto magnífico justamente para tratar los casos de complejidad donde es advertencia, es amenaza, es halago, es todo esto al mismo tiempo. Ahora, de lo que entendí y me interesó mucho, tengo la impresión que tu punto de vista evidencial solo ocurre o se puede utilizar con un rechazo discursivo rotundo, porque en tu ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo que me encantó, no sé si es inteligente, en todo caso será astuto, o no sé si no dormiste, pero qué bien roncaste, o habrás roncado. Bueno, vete a buscar el origen de semejante discurso, pues no lo hay. O sea, es como ir a buscar no sé, en el océano de discursos, mientras que cuando hay un rechazo rotundo, tengo la impresión que sí podemos dar con una evidencialidad indirecta, con un enunciador, o sea, hay una historia discursiva ahí que puedes ubicar. No sé, porque yo me preguntaba, ¿dónde lo vas a buscar? O sea, hay ciertos discursos que no. No sé qué opinas. Bien, en el caso de... No solamente hay rechazo. Bueno, me alegro que te haya gustado lo de complejo ilocucionario. Porque es algo... Alguien me preguntó si había trabajado con Beatriz Lavandera. No sé dónde está la... Bueno, fue mi primer artículo científico. Primero, tenía 28 años. ¿Qué tal? Estaba muy bien. No, y sigo contenta. Tiene sus problemas de escritura, el texto, por supuesto, tiene sus cosas. Ah, puede ser, claro, en el homenaje a Beatriz, claro. Bueno, sí me interesó mucho esa noción porque es claramente que no es un acto de habla indirecto, o sea, sean dos en uno, pero el acto de habla indirecto, bueno, es el mismo destinatario, o sea, que le preguntas, ¿no? Le pides, ¿no? Y por otra parte, bueno, es derivado. Y acá no hay derivación, están al mismo tiempo, tiene que entenderse las dos maneras, ¿sí? O sea, incluso podría decirse que el hecho de amenazar o de advertir al adversario, o sea, de funcionar, digamos, polémicamente, con fuerza polémica, hace que la persuasión sea más fuerte, porque si yo puedo destruir o amenazar discursivamente a mi adversario, bueno, tengo más polenta para convencer. Por eso, en primer lugar. En segundo, sobre el futuro. Yo creo que el caso del futuro concesivo aparece en el ejemplo de
no habrás dormido, pero roncaste de lo lindo, ese discurso tiene inmediatamente un discurso previo, que es el del interlocutor. Uno dice esas cosas cuando el otro dijo, ay, anoche pasé una noche de un lado para el otro, no pegué un ojo, dice uno. Y el otro le contesta, ¿no habrás dormido? Pero roncaste de lo lindo. O sea que no habrás dormido ahí, es el discurso que dijo el otro. Puede ocurrir que ese discurso sea más lejano, porque ahí el punto de vista, o sea, para mí cuando aparece ese futuro concesivo, o sea, el futuro evidencial, te exige ir a buscar el discurso previo, que lo podés encontrar en el interlocutor o más lejos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, cosas del tipo, a ver, no sé qué otro ejemplo se me ocurre ahora con el futuro, bueno, ese que dije será, en todo caso será, que ni siquiera está dicho, ese ni siquiera está dicho. Eso sí es cierto, porque para mí igualmente sigue siendo evidencial, porque exige ir a buscar, o sea, en la representación, en el sentido de ese enunciado, está que vos vayas a buscar ese discurso que le atribuís al otro, a futuro, y decir, si lo dijeras, yo te lo aceptaría. Para mí ese es el sentido de, en todo caso, mira, no, eso que decís no es así, en todo caso será otra cosa. Ese será otra cosa es, si vos lo dijeras, hasta ahí te sigo. O sea que puede haber evidencialidad, puntos de vista evidenciales, aun cuando la fuente concreta no exista. No está. El discurso no esté. Queda construido en la propia enunciación. Eso me parece que es una de las grandes diferencias. O sea, la posibilidad de ver que hay grados, digamos, de profundidad, que los evidencialistas solamente se limitan a ver. Bueno, cada uno hace lo que quiere, por supuesto, no lo critico, pero como yo no tengo esa posición respecto del sujeto y respecto del sentido y bueno, toda esta historia, no lo veo así. Me parece que esta mirada puede quizás arrojar cierta luz. ¿Sí? María Cristina. Sí. Ya. Sí, María Marta, me alegra muchísimo tu conferencia, realmente excelente. Tengo dos cositas y pienso que esta propuesta que viene de la manera como Ducrot y la noción misma de enunciación implica la necesidad de ver el enunciado de otra manera, ¿no? La noción de enunciado, la unidad de enunciado cambia, porque los límites ya son otros, la oración y la proposición definitivamente es un cambio muy, muy importante. La segunda pregunta, ya es una pregunta realmente, desde la polifonía efectivamente esta propuesta, el sujeto locutor y enunciador son sujetos discursivos. ¿Por qué no mantener el sujeto enunciatario, interlocutor y enunciatario como sujetos también discursivos y no irse a lo contestatario, porque pues lo saca un poco del enunciado hacia lo referido o la referencia, ¿no? Hacia otra teoría. De pronto mantenerse más como el enunciatario o el interlocutor, que son internos al enunciado. No, es decir, es esa cosita. ¿No? Está bueno verlo así. Ahora, yo lo vería, estoy de acuerdo, con la coenunciación, pero no precisamente con el contradestinatario, porque el contradestinatario está fuera. Está fuera. Para mí se construye esa figura es un tercero del discurso. Ustedes recuerdan, Banderiste decía que el circuito de la interlocución es yo-tú. Y él está fuera. Al poner con los complejos ilocucionarios están en tercera. Y estos ni siquiera tienen tercera, son negaciones, son, no sé, otro tipo de cosas, o discursos que se evocan de ahí que no se sabe, ¿no? Que uno no sabe muy bien de qué. Están muertas de frío, pobre. Ahí están como justamente puestos en posición de exterioridad. Y eso es lo. Sí, por supuesto, pero creo que a mí me parece que tu idea, bueno, estoy de acuerdo con la coenunciación, pero justamente, bueno, el lugar donde yo no lo vería es en el caso de la contradestinación, que me parece que está
puesto en posición de exterioridad. Por más que, por supuesto, forma parte de, ¿no?, de los discursos, sí, sin duda. Bueno, gracias. Bueno, le agradecemos a la doctora María Marta.